Como les dije con el doctor Marco Priego en antes y después, con un súper tema, la verdad, que aparte me identifico un poco. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Jimena. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está? Cuéntanos un poquito, a ver, esto, Sí, vamos a hablar este de las narices que como que no, Que no pueden respirar. Que no pueden Mira, respirar. hay varias causas. Para empezar, el tipo de nariz. Por ejemplo, una nariz como la mía no puede respirar igual que una nariz como ¿A la de poco? Alejandra. La nariz Sí recta tiene es la que ver los mejor tamaños, respira. las proporciones. Por supuesto, los tamaños y las proporciones, Órale. por supuesto. A ver, sí, está cañón. De todos nosotros, naturalmente, por el tipo de nariz que menos respira soy yo. O sea, todos tienen una nariz más o menos recta. Entonces, Y de ahí, ¿quién respira bien? Por ejemplo, aquí. y de ahí, ¿qué otra cosa te puede hacer no respirar bien? O sea, no, porque más o menos tienen el mismo tipo de nariz, ¿no? Una nariz recta, el aire entra mejor. O sea, Que estén libres las fosas nasales o como por la forma en que entra el aire, ¿no? Entonces, ok. una nariz como la mía hace más remolinos, le cuesta un poquito más. Pero eso es por forma de nariz. Pero luego tenemos problemas como las alergias, ¿no? Las alergias son temporales. Y durante el tiempo que tienes la alergia, no respiras bien porque se irrita y hay una serie de procesos dentro de la nariz que impiden el paso del aire, ¿no? Pero ya quitando las alergias, que son cosas temporales, ¿qué te hace no respirar bien? Las desviaciones. Ahí en el medio de la nariz hay un tabique. ¿Por qué podría desviarse la nariz? Por golpes, por fracturas. Pero y por- si, el caso del Siempre es por típico eso, de- siempre. Quisiera saber Tiene si que Yo, haber, es que yo, tiene por que ejemplo, yo le comentaba Casi que siempre, yo solo sí. como que respiro de esta fosa, pero pues según yo nunca me he algún golpeado. golpe hasta Exacto. desde chiquito, no sé. Exacto, o sea, desde chiquita un golpe, Ahorita hay una zona de siento que no se lo crecimiento de la puedo. nariz que si te golpeas en esa zona, ya el tabique tiende a crecer chueco. O tú solito, no necesariamente, yo creo que no necesariamente un golpe. Yo creo que cuando te bañas y eso, a veces igual y cuando No, estás, no, te lo que daña pasa, mucho Ricardo, te haces es un que mal, hay no sé. muchos niños que se caen muy duro cuando están chiquitos. Sí. Y normalmente un tercer hasta me niño, dolió. un tercer niño o un cuarto niño, yo he visto muchas mamás que ya piensan que los niños son como muy resistentes. Porque como ya han tenido otros que se les han caído y no les ha pasado nada, piensan que... Entonces se vuelven un poquito más descuidadas algunas mamás, por supuesto. Claro. No todas. Entonces se caen, se golpean. Ay, no le pasó nada al niño. Y sí pudo haberse desviado. El golpe es suficientemente fuerte para que desvíe la nariz. Pero volviendo al tema, Ok. primero tenemos un tabique que está en el centro que se puede desviar. El tabique está formado por cartílago y por hueso atrás. ¿Sale? En esta parte es ¿Se desvía cartílago. desde acá? ¿O Eso es lo que desde- te planteo. Ok. Esta parte es cartílago, esta parte es hueso. Exacto. Se puede desviar el cartílago o se puede desviar el hueso. ¿Sí? Por secciones puede ser o puede ser todo. Y los huesos nasales que están a los lados. Los huesos nasales se pueden fracturar y esas son las narices que se van de lado que todos hemos visto. Sí. Como la de Owen Wilson. La del actor Owen Ay, Wilson. el actor. La tiene muy ¿Este? chueca ¿Te por acuerdas? todos lados. La Esa la tiene tiene chueca así. para todos Está- lados. Sí. ajá. Entonces, Por es eso un yo laberinto. Ese es un laberinto. Ese es un ¿Cómo ha de laberinto. respirar ese tipo? Mal, seguramente respira mal. Entonces esas desviaciones hacen que la cantidad de aire que entra sea menor de un lado que del otro, porque el tabique se pega más de un lado al hueso nasal, por decirlo, y en el otro lado está más amplio. Y era lo que tú decías, entra mucho el aire por un lado. Eso hace que crezca una cosa que se llaman los De hecho, cornetes. estoy respirando por un lado más. Y normalmente, ahorita que lo dices, sí es cierto. O sea, lo puede tocar y se siente o no. Por fuera ves la nariz desviada, ¿sí? Y por dentro abres y ves el tabique y ves y ahí incluso se puede meter un aparatito, una camarita para verlo por dentro. Pero entonces los cornetes cuando están crecidos, que probablemente es lo que tú dices, ya luego crece el cornete porque el aire no entra bien y a veces hasta ya se queda crecido, que se llama la hipertrofia del cornete, que ya tiende a estar... Eso es operable después. Ahorita te platico eso. Bueno. Entonces eso ya causa esa dificultad que tú dices, yo nada más respiro por un lado porque el cornete ya está crecido. ¿Sí? Ok. Entonces ese es básicamente el problema. Los cornetes tienen una función de crecer y dejar de crecer y achiquitarse, ¿no? Para controlar el flujo del aire, pero si están sujetos a un estrés continuo durante mucho tiempo ya se quedan crecidos. Y eso es lo que probablemente tienes. ¿Cómo lo ves, Ale? Haces así y lo ves. Ahí están, son unas bolotas. Hasta en el espejo se lo ve mucha sí. gente. Hay mucha gente que tiene los cornetes gigantescos. Entonces nada más en el espejo me dice, oiga doctor, estas bolas que tengo aquí, ¿no? Y unos- Es bastante común. Ay. Y entonces eso dificulta porque tienes que dormir con la boca abierta, respiras por la boca en las noches, te lastima la garganta y una serie de cosas, ¿no? Y volviendo a tu plática, ¿cómo se corrige? Se opera. Hay tratamientos, ¿no? Primero se usan tratamientos médicos y se opera para la zona que esté desviada, volverla a colocar.
Si es el hueso, pues hay que fracturar el hueso y recolocarlo. Si es el cartílago, se puede tratar de recolocar o se puede hacer una ventana para que pase el aire. Entonces hay que recuperar la función de la nariz, de la entrada del aire. Entonces sería mito si entre más respingada tengas la nariz puedes respirar mejor, porque fíjese, o sea, los futbolistas de repente usan unos aparatitos para poder respirar de repente la altura y eso, y la otra yo estaba corriendo, me costaba respirar tantito, lo normal, pues, pero Ayuda. me dice, sí, y ayuda por mucho. los dos, normalmente es por uno un poquito Exacto. más cargado. Ayuda Entonces, la onda de los cornetas y Ayuda todo mucho, esto. sí. Ayuda mucho normalmente las narices, por ejemplo, si está la punta para abajo, te haces así. Y normalmente respiras Exacto, mejor. sí. Sí, ayuda. Sí, porque yo creo que cambia la forma de los cornetas. Háganse así las dos Sí. y va a entrar por los dos. Por los A dos, mí por sí, las la dos. verdad Pero que lo sí vienes me sacando entra por uno. normalmente por los dos. Bueno, tuya. Porque tú no debes de tener ningún problema para respirar. No, la verdad que no tengo ningún problema. No, tu nariz no es una nariz que respire mal. Y si no tiene desviaciones, debe respirar bien. Ahora, yo le quiero preguntar, o sea, ¿desde qué edad puede ser que tenga una persona desviada el tabique? ¿Puede ser desde un niño que no respire sí, bien? Fíjate que sí puede ser desde un niño que no Híjole. respire bien. ¿Y qué sí. se hace con los ¿Cómo niños? También se lo identificarlo a opera. lo mejor, no? Bueno, No, nos esperamos. Oye, o Sí, sea, pero el normalmente tabique nos esperamos. se desvía. Si no es por un golpe, ¿por qué otra cosa se desvía? Porque puede salir Generalmente es por un golpe, puede ser una cuestión genética, pero yo lo que siento es que eso de genético cada vez va siendo Es mucho más común por un golpe, ¿no? Sí, exacto, y lo que pasa es que hay golpes que no los identifican, ¿no? El niño tiene 6 meses de edad y parece, porque parecieran como que rebotan. No, sí Yo se conozco golpean, mucha sí gente se que tiene lastiman. desviado el tabique, pero sin embargo nunca es como que se lo han operado y así. ¿Cómo pueden estar así Lo que con pasa es eso? que es muy frecuente tener desviado el tabique, pero el grado de desviación es lo que va a hacer que sea difícil No, respirar. pero no es doloroso, entonces. No. Tener desviado el tabique. No, fue doloroso cuando se golpeó originalmente. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado eso de que, bueno, a mí yo me acuerdo, mi hermano me dio un cabezazo, o sea, Horrible. pero yo tendría como 16 años, pero de que hasta se te escurren las lágrimas. sí, se o te el escurre. pelotazo de frente, una vez en O el básquetbol, pelotazo, igual claro. cuando estaba chavito. Puede ser que a lo mejor Sí. no es necesariamente que se vaya a desviar, o sea, puede ser un golpe con suerte también. Puede ser un golpe con suerte, así es. Depende de la intensidad, la dirección. Pero, por ejemplo, una pelota de Pero béisbol porque yo que me acuerdo te que casi fractura lloré la el alma. nariz, pues sería la regla, ¿no? Exacto. O sea, no, es- imagínate que a ver, espérate, dame un pelotazo, espérate, ahí, para que me la endereces, ¿no? Ok. Ajá, puede pasar, Esa podría puede pasar. pasar. En el box es muy común también la ¿A poco? fractura ¿Se de puede la nariz. enderezar Los también? deportes Se puede que- desviar y se puede, sí. Bueno, a mí me tocó cuando yo hacía box tailandés, me tocó una Sí, Doc. sí, A ver, lo así. quiero de amigo, Doc, porque... No, tiene siglos. Me tocó que se le fracturó a un compañero, se le fracturó la nariz, ahí misma se la... Y ahí, sí, los boxeos. Ah, bueno, lo que se ha visto en las películas así que te hace el Es que eso es real, ¿eh? Eso es real, eso es real. Eso es real. O sea, si lo haces en sí, Debe de el ser en el momento... momento, ¿verdad? Si lo haces en el no lo vayas a momento... hacer en su casa, señor. No, en su casa no, ya hay que saber, no, ya hay que saberlo Y hacer, ahorita ¿no? el martillo. Claro. Si hay le que hacen en el saberlo hacer. momento puede que ya no necesite operación. Exactamente. De hecho, a un doctor, si te fracturas, si se desvía la nariz, si es en ese momento, es muy fácil de enderezar. Uy, muy Diosito fácil. santo. Sí, solo Es queda el como- hinchazón y después ya... Igual con las Exacto. piernas y así, yo he visto que también lo enderezan. Y Es las un clavículas. poquito más difícil, pero la nariz sí es más fácil. O sea, Ay, no, si qué estás dolor en ya. ese momento, y a mí me ha tocado varios, te digo, este en el caso del box Ay, tailandés, qué dolor. Pero ¿cómo es? duele Porque entonces, horrible, ¿cómo le harías? duele horrible. O sea, de un lado para Nada arriba, más, para abajo. nada más. Pero es un dolor muy rápido y normalmente no se quejan mucho. ¿Quién te desmayas nada más? No es eso, lo que pasa es que tienes el dolor de la caliente, fractura. estás caliente. Tienes el dolor de la fractura y es más o menos. Y nada más le enderezas, le pones un yesito y ya se resolvió el problema cuando es muy ¿Ya le ha reciente. tocado a usted hacer eso de la nariz de Te atrás? digo sí, en una, ¿En lo del box de la- en sí. el- No, me ha tocado después, bueno, eso cuando estaba yo acabando la especialidad, pero ya luego me tocó hacerlo ya como Ay, médico, ¿no? Porque es una me caigo emergencia desmayada ahí yo. que existe. Sí, o se puede anestesiar y bajo anestesia se compone. Ah, bueno, no tiene que ser literalmente en el No, minuto, no, dos, tres. no, 1 hora, 2 horas, o sea, sí, 4, 6 horas, sí. Bueno, y se puede, o sea, Imagínate el dolor. ¿qué recomienda usted? Porque la verdad, se puede vivir con eso, pero también no es tan recomendable. Exacto, ese punto, Alejandra, ese es exactamente lo que estábamos hablando un poquito con Jimena, pero cambiamos la plática. Es exactamente el punto. ¿Cuál tanto es tantito? Cuando el problema está progresando. Cuando el problema está progresando, tienes 20 años, respiras más o menos bien, como dice Jimena, pero luego eso se empieza a empeorar y empeorar y empeorar. Ves la desviación, la checas, ves que es mucho.
dicen, no, pues esta niña va a tener problemas dentro de 10 años, hay que operarla. Todo mundo tiene la nariz desviada. O sea, unos más, unos menos, el 90% de la población tiene algún grado de desviación del tabique, pero no les impide respirar. Cuando impide respirar y cuando va a dar problemas de sinusitis posteriormente, ahí es cuando vale la pena operarlos. Y si a una pequeña desviación se le suma un componente alérgico, obviamente la cosa se empeora, ¿no? Sí, claro. Pero si puedes mantener la alergia a raya, contenida, y la desviación no preocupa tanto, pues también puedes evitar no operarlo. Es un equilibrio, exacto. Ese punto era el que me faltaba decir, que es un equilibrio. Cuando decides operar, no corres a operarte nada más porque tengas la nariz desviada, no, por supuesto que no. Eso yo tenía un cuate que decía, no, pero tenía una nariz muy, muy grande y súper, o sea, yo creo que el tabique, o sea, era así, casi, súper prominente la división. Sí, Entonces, no nada más aguileña y ya, era muy prominente. Entonces, ay, no, es que yo me golpeé, ok. Y vemos a su papá igualito. Igualito, se lo operó y le quedó bien. Sí, quedan bien. Esas narices enormes son las que mejor quedan. De hecho. Sí, son las que mejor quedan, las más Oiga, fáciles de comprar. Y se ríen Pues- estos muchachos de mí. Ricardo, sus anécdotas. Bueno, Doc, pues muchísimas gracias. La Gracias verdad, a ustedes. interesantísimo el tema, como siempre, y sobre todo muy común. Seguro en casa muchos se sintieron Sí, identificados. así es. ¿Dónde podemos buscarla en su página, redes y demás? Se llama antes y después.tv la página y en redes como Dr. Marco Priego, en Facebook. Todas, y en- Instagram, antes y Facebook, después. etcétera. Antes y después.tv. Perfecto. .tv, sí. Pues ya saben, ahí si no respiran bien se pueden ir a dar una vuelta con el doctor. Nosotros mientras tanto nos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos con más Algarabía.